Elizabeth estaba sentada en su acogedor despacho, revisando los informes del último trimestre. Se frotó los ojos con cansancio y se apartó las gafas. 32 años. Ese tiempo había pasado desde que ella y William habían creado su negocio, una cadena de acogedoras cafeterías que se había convertido en el destino favorito de muchos de los habitantes de su ciudad. SRA. Elizabeth. Ana, su secretaria, llama a la puerta. El señor William me ha pedido que le diga que hoy no podrá asistir a la reunión con los proveedores. Dijo que tenía una cita urgente con el médico. Elizabeth levantó la vista, sintiendo que algo frío le estrujaba el corazón. ¿Otra vez? Es la tercera vez en 2 semanas. ¿Está bien? No lo ha dicho. Ana se encogió de hombros. Solo me ha pedido que reprograme todas sus citas. Cuando la puerta se cerró tras la secretaria, Elizabeth se asomó a la ventana. Abajo, la vida era bulliciosa. La gente se apresuraba a atender sus asuntos, a entrar en la cafetería. Todo estaba como siempre, pero algo había cambiado. Podía sentirlo con todo su ser. William estaba diferente. Al principio eran pequeñas cosas, llamadas perdidas, retrasos constantes en el trabajo, negativa a cenar juntos. Luego llegaron esas misteriosas citas con el médico. Elizabeth intentó recordar la última vez que habían tenido una conversación normal sobre algo que no fuera el trabajo. «Buenas tardes, querida», sonó de pronto la voz de su marido. William estaba en el umbral de la puerta, elegante como siempre con su traje gris. «¿Aún estás aquí?» Elizabeth intentó que su voz sonara informal. Creía que ya había ido al médico. William dudó un momento. «Sí, ya voy. Se me han olvidado unos papeles. ¿Te acompaño?», preguntó Elizabeth, mirando a su marido con atención. «Estoy preocupada». No hace falta», se apresuró a decirle. «Es solo una revisión rutinaria. Por cierto, volveré tarde esta noche. No esperes la cena». Cuando la puerta se cerró tras William, Elizabeth se hundió lentamente en su silla. Sacó del cajón la foto de su boda. Jóvenes, felices, llenos de sueños y esperanzas. Por aquel entonces, habían empezado en una pequeña cafetería, trabajando día y noche, apoyándose mutuamente. «Señorita Elizabeth», reapareció Ana. «Lo siento, pero los proveedores ya están esperando en la sala de conferencias». «Sí, por supuesto». Elizabeth se levantó con decisión. «Me voy». Echó un último vistazo a la foto y volvió a guardarla en el cajón. Algo le decía que todo cambiaría pronto, y esos cambios serían dolorosos para ambos. El día se hizo interminable. Después de la reunión con los proveedores, Elizabeth intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Por la noche, sentada sola en su gran casa, recordó cómo habían soñado una vez con un hogar así. Ahora le parecía demasiado vacía y fría. A las 12:30 oyó abrirse la puerta principal. Los pasos de William eran silenciosos, como si no quisiera llamar la atención. «¿Todavía estás levantada?», preguntó al ver la luz de la cocina. «Te estaba esperando», respondió Elizabeth. «¿Qué tal la cita con el médico?» «Estoy bien». Evitó él su mirada. «Solo estoy cansado. Me voy a la cama». Elizabeth lo vio subir las escaleras y sintió que se le hacía un nudo en el pecho. William olía a perfume caro de mujer. Aquella mañana, Elizabeth se despertó antes de lo habitual. William ya no estaba allí. Su mitad de la cama estaba fría y ordenada. Últimamente era algo habitual. Se acercó lentamente a la ventana, sintiendo que el día empezaba con pesadez. Solo eran las 6:30. Debe de haber ido otra vez a su reunión matutina, murmuró para sí, intentando reprimir una sonrisa amarga. Elizabeth bajó a preparar café. El silencio en la casa era casi insoportable. Al pasar por delante del despacho de William, se dio cuenta de que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Era extraño, su marido siempre cerraba con llave. «¿William?», gritó, sabiendo que no obtendría respuesta. Elizabeth dudó un momento antes de entrar. En 32 años de matrimonio, nunca había violado el espacio personal de su marido, pero algo la empujaba a hacerlo ahora. El estudio tenía el mismo aspecto de siempre,
Perfecto orden, todo en su sitio. Sobre la mesa había papeles bien doblados, un cuaderno y un sobre. Un sobre blanco normal y corriente, pero por alguna razón le llamó la atención de inmediato. «Oh, Dios, ¿qué estoy haciendo?», susurró Elizabeth, cogiendo el sobre entre las manos. Dentro había fotografías. En la primera, William abrazaba a una mujer joven, de unos 35 años. Estaban delante de un restaurante, ambos sonrientes y felices. En la segunda, la misma mujer estaba sentada a la mesa de una de sus cafeterías. En la tercera, Elizabeth sintió que le fallaban las piernas. Se hundió pesadamente en la silla, sin dejar de hojear las fotos. Le temblaban las manos. El sobre contenía también una carta escrita con letra de mujer. «Mi querido William». «¿Señora Elizabeth?», dijo de pronto una voz detrás de ellos. Su ama de llaves, Martha, que llevaba 15 años trabajando para ellos, estaba en el umbral de la puerta. «¿Llegas tan temprano? ¿Ha ocurrido algo?». Elizabeth volvió a meter rápidamente las fotos en el sobre. «No, Martha, es que no podía dormir. ¿Podrías traerme un café a mi despacho, por favor? Estás pálida como la pared». Se acercó la anciana. «¿Llamo a un médico? No hace falta». Elizabeth forzó una sonrisa. «Es que últimamente estoy cansada». De vuelta en su despacho, Elizabeth cerró la puerta y sacó el teléfono. Aún le temblaban las manos cuando marcó al abogado de la familia. «Buenos días, Robert. Siento llamarte tan temprano». «Sí, es urgente. ¿Podemos vernos hoy?». «Estupendo. Estaré allí a las 10». Tras colgar, Elizabeth se acercó al gran ventanal de su despacho. Abajo ya empezaba la jornada laboral, con las cafeterías abriendo y los empleados corriendo a sus puestos. Todo era como de costumbre, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo para ella. A las 9, William entró en el despacho. «Buenos días, cariño. Hoy llegas temprano». «Sí, tengo mucho trabajo», respondió tranquilamente sin volverse. «¿Tienes otra reunión?». «Sí, llegaré tarde. No esperes la cena». «Vale», se volvió por fin y le miró. «Buena suerte con tus reuniones». Cuando la puerta se cerró tras William, Elizabeth sacó el sobre con las fotos del bolso. Ahora sabía la verdad, y sabía lo que tenía que hacer a continuación. Pero William no debía saber que ella lo sabía todo. Al menos, todavía no. Marcó el número de su mejor amiga Margaret y habló. «Hola, querida. Necesito tu consejo y necesito el número de un juez que conoces». «Sí, ese juez. No preguntes por qué, confía en mí. Es muy importante». Después de colgar el teléfono, Elizabeth volvió a mirar las fotos. El sol brillaba al otro lado de la ventana, empezaba un nuevo día, y ella se sentía extrañamente tranquila. Ahora que sabía la verdad, era el momento de actuar. Pero actuar con prudencia y cuidado. «Ana», llamó a su secretaria. «Por favor, prepara todos los informes financieros del último año y los documentos de propiedad de todas nuestras cafeterías». Sí, todas y cada una de ellas. Elizabeth estaba sentada en el despacho de su abogado, escuchando atentamente cada una de sus palabras. Robert Peterson, un hombre canoso con un traje caro, sostenía una carpeta con los documentos que ella le había llevado. «Bien, señora White, la situación es bastante grave», dijo quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «Parece que su marido lleva mucho tiempo preparándose para esto. En los últimos 8 meses, ha vuelto a registrar los derechos de 3 nuevas cafeterías exclusivamente para él. Pero, ¿cómo es posible?». Elizabeth cerró las manos en puños. «Siempre hemos registrado todo juntos. Utilizó tus poderes. ¿Recuerdas haber firmado algún documento recientemente?». Elizabeth recordó que hacía unos meses William le había traído un montón de papeles. «Cariño, esto es solo documentación rutinaria. Confías en mí, ¿verdad?». En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Un mensajero se plantó en el umbral. «S.R.A. ¿Elizabeth White?». «Sí, soy yo. Tiene una citación para comparecer ante el tribunal». Con manos temblorosas, Elizabeth abrió el sobre. Robert se inclinó para leer el documento. «William solicita el divorcio y pide una división de bienes».
Afirma que tiene derecho al 70% del negocio porque lleva 5 años dirigiendo él solo la expansión de la red. Elizabeth sintió que se le oprimía el pecho. ¿El 70%? Pero esto es toda mi vida. Empezamos juntos, sin nada. Trabajé a la par que él. Además, siguió leyendo Robert los documentos, exige una audiencia urgente. La vista está prevista para la semana que viene. ¿Tan pronto? Tiene buenos contactos en el tribunal. Y un abogado muy caro, Michael Donovan. Elizabeth se estremeció. Michael Donovan era conocido por su crueldad en los litigios. Bueno, se enderezó en la silla. Entonces tenemos que prepararnos. Robert, necesito copias de todos los documentos de los últimos 10 años. Todos los contratos, todos los informes financieros. Llevará tiempo, no tenemos tiempo. Conozco a mi marido. Si decide actuar, luchará hasta el final. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Elizabeth. Durante el día, trabajaba en el papeleo, y por la noche mantenía reuniones urgentes con los gerentes de la cafetería, intentando mantener el control del negocio. William ya no venía a casa. Le dijo a través de su abogado que viviría temporalmente en un hotel. El día del juicio, Elizabeth se levantó antes del amanecer. Permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo su ropa. Se decidió por un estricto traje azul marino, el mismo que llevaba cuando abrió su primera cafetería 32 años atrás. La sala estaba abarrotada. Elizabeth vio a varios de sus empleados, viejos amigos e incluso competidores. Todos habían acudido a presenciar la ruptura de una de las parejas de negocios con más éxito de la ciudad. Arriba todo el mundo. Comienza la sesión. Cuando el juez entró en la sala, Elizabeth sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Sentado a la mesa del juez estaba Thomas Burns, su viejo amigo de la universidad al que no veía desde hacía casi 20 años. El caso del divorcio y la división de los bienes del matrimonio White, anunció el secretario. Michael Donovan, el abogado de William, dio un paso al frente. Su señoría, mi cliente, busca una división equitativa del patrimonio conyugal. En los últimos años, ha sido el señor White quien ha dirigido la expansión del negocio, negociado contratos importantes y tomado decisiones clave. Su esposa se había retirado de hecho del negocio, centrándose en funciones representativas. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración de indignación, pero se obligó a sentarse con calma, apretando las manos con más fuerza. Es más, continuó Donovan, fue la perspicacia empresarial del señor White lo que hizo que la cadena de cafeterías tuviera tanto éxito. Tenemos todos los documentos que prueban su contribución personal al negocio. El juez Burns escuchaba atentamente, tomando notas. Su rostro permanecía impenetrable. Señora White, le dijo a Elizabeth, ¿está de acuerdo con estas declaraciones? Elizabeth se levantó lentamente. La sala quedó en silencio. Señoría, su voz era tranquila pero firme. Me gustaría presentar unos documentos al tribunal. Después de la primera vista, Elizabeth se sentó en el despacho de su abogado. Estaba oscureciendo, pero no quería irse a casa, tenía demasiados recuerdos. Necesitamos una nueva estrategia. Robert hojeaba los papeles. Donovan está jugando duro. Está intentando que parezcas una figura decorativa en el negocio. Elizabeth sonrió con amargura. ¿Decorativa? Aún recuerdo cuando abrimos la primera cafetería. Sabes, Robert, entonces ni siquiera teníamos dinero para un diseñador profesional. Yo misma pintaba las paredes, cosía las cortinas, hacía el menú. Se fue a la ventana. Trabajábamos 18 horas al día. William estaba detrás de la caja registradora, yo hacía café. Durante los 3 primeros meses no pudimos permitirnos contratar a un solo empleado. Y luego, cuéntamelo todo. Robert sacó un cuaderno nuevo. Cada detalle. Tenemos que mostrar al tribunal tu contribución real al negocio. ¿Sabes qué es lo más interesante? Elizabeth volvió a la mesa. La idea de las cafeterías fue mía. Por aquel entonces, hace 32 años, William trabajaba como contable en una gran empresa. Soñaba con ascender, con hacer carrera. Y vi cómo la gente entraba en los pequeños cafés de Europa, cómo hablaban, cómo se relajaban. Sacó una vieja foto del bolso.
Esta es nuestra primera cafetería. Paraíso es como la llamamos. El nombre se me ocurrió a mí. William se rió al principio, diciendo que sonaba demasiado pretencioso. Pero fue este nombre el que atrajo la atención de nuestros primeros clientes. ¿Y la parte financiera? Robert tomó notas. ¿Tiene algún documento de aquella época? Oh, no cualquiera. Elizabeth abrió su maletín. Toma, echa un vistazo. Este es mi diario del primer año de trabajo. Anotaba todas las compras, todas las facturas, incluso recetas de postres nuevos. Todo está aquí. Robert cogió el cuaderno desgastado. Esto puede ser una prueba muy importante. Demuestra tu implicación directa en la gestión del negocio desde el principio. En ese momento llamaron a la puerta. Era la secretaria de Robert. Lo siento, pero el juez Burns ha venido a ver a la señora White. Elizabeth se sobresaltó. ¿Thomas? Pero eso no es ético. Dijo que era una conversación extraoficial, un asunto privado. Elizabeth miró a Robert. Él asintió lentamente. Estás en tu derecho de decir sí o no. De acuerdo. Se puso en pie. Hablaré con él. Thomas esperaba en la pequeña sala de descanso. Se había quitado la toga de juez y parecía cansado. Hola, Liz. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? 22 años, Thomas. Respondió ella en voz baja. Desde que te fuiste a Europa a estudiar. Él asintió. No sabía que sería asunto tuyo. Si lo hubiera sabido, ¿te habrías recusado? Podría haberlo hecho. Pero ahora hizo una pausa. Ahora tengo que ser lo más objetiva posible. Elizabeth miró a su viejo amigo. Antes habían sido inseparables. 3 estudiantes de derecho. Ella, Thomas y William. Soñaban con cambiar el mundo, hacerlo más justo. ¿Recuerdas nuestros votos? Le preguntó de repente. En la graduación. Prometimos defender siempre la verdad. Thomas suspiró pesadamente. Liz, no puedo. No te estoy pidiendo que incumplas la ley, interrumpió ella. Solo te pido que mires los hechos, todos los hechos. Sacó un sobre del bolso. Toma, echa un vistazo. Son documentos sobre todos los proyectos benéficos de nuestra red. He estado a cargo de ellos durante los últimos 15 años. Un programa de apoyo a madres jóvenes, becas para estudiantes, ayuda a refugios de animales. William lo calificó de despilfarro de dinero. Thomas se llevó los documentos. Los estudiaré, pero entiende que... ¿Que tienes que ser imparcial? Sí, lo entiendo. Y no estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo justicia. Cuando volvió al despacho de Robert, éste la miró detenidamente. ¿Estás segura de que ha sido una buena idea? No lo sé, respondió Elizabeth con sinceridad. Pero conozco a Thomas. Siempre ha sido un hombre honrado. ¿Y si existe la posibilidad de que vea el panorama completo? ¿Y si Donovan se entera de esta reunión? Elizabeth sonrió con cansancio. Entonces tendremos que luchar aún más. Pero ¿sabes qué, Robert? Me he pasado toda la vida luchando por lo que creía justo, y no voy a dejar de hacerlo ahora. Al día siguiente de la conversación con Thomas, Elizabeth llegó a la sede de su cadena de cafeterías. En la entrada notó un bullicio inusual. Los empleados estaban reunidos en grupos, discutiendo activamente sobre algo. «Buenos días, señora White», la saludó Ana, pero parecía tensa. «¿Ha ocurrido algo? ¿Aún no lo sabe?» La secretaria arrugó nerviosamente una carpeta en sus manos. El señor White envió un correo electrónico a todo el personal. Anunció una reorganización. A Elizabeth se le heló la sangre. ¿Qué reorganización? Había nombrado un nuevo director ejecutivo, una tal señorita Christina Parker. Ya está aquí, celebrando una reunión con los directivos. Elizabeth se quedó helada. Christina Parker es la joven de las fotografías, su amante. ¿Dónde tiene lugar la reunión? En una gran sala de conferencias, pero... Elizabeth ya caminaba hacia el ascensor. Había unas 30 personas en la sala de conferencias, todos gerentes de sus cafeterías. Una joven con traje de negocios estaba sentada en la mesa del presidium, con William a su lado, y por eso hemos decidido introducir un nuevo sistema de gestión, dijo Christina. Ahora todas las decisiones las tomará. Siento interrumpir. La voz de Elizabeth era alta y clara. Pero me gustaría saber en qué se basa esta reunión.
La sala se quedó en silencio. William se levantó. Elizabeth, esta es una reunión de trabajo. No tienes por qué. Sigo siendo copropietario de este negocio, dijo acercándose. Y cualquier cambio de personal tiene que ser aprobado por mí. Cristina sonrió. Señora White, tengo toda la autoridad necesaria. Aquí tiene. Le tendió una carpeta con documentos. Elizabeth hojeó rápidamente los papeles. Era una carta de nombramiento firmada por William y por ella. «Es una falsificación», dijo en voz baja. «Nunca firmé ese documento. ¿Estás segura?» Cristina sacó otra hoja. «¿Y ese poder notarial que firmaste hace 3 meses, por el que le concedías al señor White el derecho a tomar decisiones de personal en solitario?» Elizabeth recordó. Sí, había firmado varios documentos sin siquiera leerlos, confiando incondicionalmente en su marido. William le miró a los ojos. ¿De verdad crees que puedes? Son negocios, Elizabeth, la interrumpió. No es nada personal. ¿Nada personal? Rió con amargura. Pones a tu amante al frente de la empresa que construimos juntos durante 30 años y dices que no es nada personal. En la sala se oyeron gritos de sorpresa. Cristina palideció. Creo que deberíamos continuar la reunión más tarde. Se apresuró a decir. No. Elizabeth levantó la mano. Que todos sepan la verdad. Que sepan cómo su estimado jefe está traicionando no solo a su esposa, sino también a la empresa. William se le acercó bruscamente. Basta, estás empeorando las cosas. Ya he hablado con los principales proveedores. Me apoyan y el banco está de mi parte. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no paras esta jugada, congelaré todas las cuentas de la empresa. Te quedarás sin nada. No te atreverías. Ya lo he hecho. Sacó su teléfono y le mostró el mensaje del banco. A partir de ahora, todas las transacciones de la cuenta requieren mi firma personal. Elizabeth sintió que le fallaban las piernas. Miró a su alrededor. Todos los directores la miraban con lástima y simpatía. Algunos apartaron la mirada. «Y una cosa más», añadió William. «Sé lo de tu conversación con el juez Burns. Fue muy imprudente por tu parte. Donovan ya está preparando una moción para recusar al juez a causa de tus presiones sobre él. Fue una conversación amistosa». «Fue un intento de influenciar al juez», me cortó. «Y podría costarte muy caro». Elizabeth caminó lentamente hacia la puerta, pero se volvió antes de salir. «Sabes, William, durante todos estos años pensé que te conocía, pero ahora veo que eres un extraño. ¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera te das cuenta de que estás destruyendo no solo nuestro matrimonio, sino el trabajo de toda nuestra vida». Salió de la sala de conferencias con la cabeza alta, aunque temblaba por dentro. Ana la alcanzó en el pasillo. «S.R.A. White, espere, quiero enseñarle algo. ¿Qué pasa, Ana? Encontré estos documentos por casualidad». La secretaria miró a su alrededor y bajó la voz. Parece que el señor White llevaba mucho tiempo planeando esto. Estaba transfiriendo dinero de la empresa a cuentas en el extranjero. Y hay algo más sobre la señorita Parker. No es solo su amante. Ella es... En ese momento, William apareció en el pasillo. «Ana, ven a mi despacho. Ven a mi despacho ahora mismo». La secretaria miró asustada a Elizabeth y se apresuró a seguir a William. Y Elizabeth se quedó allí, con la tarjeta de visita de Thomas en la mano. Tal vez no todo estuviera perdido. Tal vez la verdad se impusiera. Aquella tarde, Elizabeth estaba sentada en el despacho de su casa, ordenando viejos documentos. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «S.R.A. White, es Ana». La voz de la secretaria temblaba. «Siento molestarla tan tarde, pero... me han despedido». «¿Qué? ¿Despedida cómo?» «El señor White dijo que había violado la confidencialidad de la empresa. Amenazó con acciones legales si le contaba a alguien sobre esos documentos». Elizabeth agarró el teléfono con fuerza. «No te preocupes, Ana. Dime, ¿tuviste tiempo de hacer copias?» «Sí», susurró la chica. «Se las envié a su correo electrónico personal antes de que me quitara el ordenador del trabajo. Buena chica. Ahora, escucha con atención. Mañana por la mañana, reúnete conmigo en el Martha's Café, a 2 manzanas de la oficina. Y no tengas miedo,
No dejaré que te hagan daño. Después de colgar, Elizabeth abrió su correo electrónico. Lo que vio en los documentos la dejó sin aliento. William no se limitaba a retirar dinero. Había creado toda una red de empresas fantasma, y todas estaban registradas a nombre de Christina Parker. «Dios mío», susurró Elizabeth, «estaba tan ciega». De repente sonó el timbre. Martha, su antigua ama de llaves, estaba en el umbral. «Disculpe la tardanza, señorita Elizabeth, pero tengo que decirle algo. El señor William ha venido a verme hoy». «¿William? ¿Por qué?» «Me ofreció dinero. Mucho dinero. Quería que testificara en la corte que tú lo engañaste primero, con un socio». Elizabeth sintió que se le enfriaban las entrañas. «¿Y qué dijiste?» «Me negué», exclamó Martha indignada. «¿Cómo pudo pensar que mentiría? Después de 15 años trabajando en su casa». «Gracias, Martha». Elizabeth abrazó a la anciana. «No tienes ni idea de lo mucho que esto significa para mí». A la mañana siguiente, un grupo inusual se reunió en el café de Martha. Además de Elizabeth y Anna, vinieron otros 3 gerentes de sus cafeterías. «Estamos con usted, señora White», dijo Karen, la encargada de su primera cafetería. «Lo que está ocurriendo está mal. Todos recordamos cómo nos formó personalmente, nos apoyó y nos ayudó en situaciones difíciles. El señor William está intentando reescribir toda la historia de la empresa», añadió George, el director financiero. «Pero nosotros sabemos la verdad y estamos dispuestos a testificar ante el tribunal». Elizabeth miró a estas personas y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, pero estáis arriesgando vuestros puestos. Y tú arriesgaste el tuyo cuando me contrataste siendo madre soltera con 2 hijos», la interrumpió Karen. «Todos los demás dijeron que no, pero tú creíste en mí». En ese momento, el teléfono de Anna vibró. «Es la oficina. La señorita Parker ha enviado un nuevo pedido. Está despidiendo a todos los altos directivos. Dice que es un ejercicio de optimización». «¿Optimización?». George rió amargamente. «Se está deshaciendo de cualquiera que recuerde la verdadera historia de la empresa». Elizabeth se levantó con decisión. «Muy bien, escuchad. No dejaré que destruyan lo que hemos construido a lo largo de los años. Tengo un plan». Sacó una carpeta de su bolso. «Anna, los documentos que has encontrado son solo el principio. Tenemos que rastrear todas las transacciones financieras del último año. George, ¿puedes ayudarnos?» George: «Claro, aún tengo acceso al sistema contable». «Estupendo». «Karen, necesito que contactes con todos nuestros antiguos proveedores. Necesito copias de todos los contratos que firmé personalmente con ellos». «¿Y los empleados?», preguntó Karen. «Muchos tienen miedo de perder su trabajo. Diles que voy a presentar una contrademanda. Y si gano, lo primero que haré será readmitirlos a todos. Con indemnización». De pronto se abrió la puerta de la cafetería y entró un hombre joven. «¿S.R.A. White?» «Vengo de parte del juez Burns. Quiere que venga inmediatamente. Se trata del intento del señor White de recusar al juez». Elizabeth asintió. «Dile que estaré allí dentro de 1 hora». Cuando todos se marcharon, permaneció sentada a la mesa largo rato, mirando su anillo. 32 años. ¿Cuánto habían cambiado las cosas? Pero de lo que estaba segura era de que no perdería esta batalla. De camino al juzgado, Elizabeth recibió otro mensaje. Era una foto de William y Christina saliendo de una joyería. En el dedo de la joven brillaba un anillo nuevo. «¿Nada personal, dices?», susurró Elizabeth. «Bueno, ya veremos». El día del juicio era sombrío. Elizabeth había llegado temprano y ahora estaba sentada en el pasillo del tribunal, mirando los documentos que George y Anna le habían preparado. «¿Estás lista?», le preguntó Robert, su abogado, sentándose a su lado. «Más que preparada», le entrega una carpeta. «Echa un vistazo a esto. Hemos encontrado pruebas de que William llevaba casi 1 año preparando este plan». En ese momento, William apareció en el pasillo, acompañado por Christina y su abogado. Christina vestía un modesto traje de negocios, pero su anillo de compromiso aún brillaba en su dedo. «Elizabeth». William la saludó con una fría inclinación de cabeza.
No es demasiado tarde para llegar a un acuerdo amistoso. Acepta mi oferta, el 20% del negocio y una buena indemnización. ¿Amistosamente? Elizabeth se puso de pie. ¿Después de que intentaras sobornar a Marta para que mintiera sobre mi infidelidad? Cristina tiró nerviosamente de la manga de Guillermo, pero él la ignoró. No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad? ¿Y las cuentas en paraísos fiscales? ¿Tampoco lo entiendes? William palideció notablemente. Eso es una calumnia. No tienes pruebas. Lo tengo todo. Elizabeth sonrió. Cada documento, cada traducción, y hoy se enterará el tribunal. Todos a la sala, anunció el alguacil. Cuando todos hubieron tomado asiento, el juez Burns dio por iniciada la vista. El abogado de William fue el primero en hablar. Señoría, comenzó Donovan, se trata de una simple división de bienes. El señor White ha sido el jefe de facto del negocio durante los últimos años, mientras que su esposa solo ha participado en funciones representativas. Sacó algunos documentos. Aquí están los informes de desarrollo de la red de los últimos 5 años. Todas las decisiones clave fueron tomadas por mi cliente. Todos los contratos fueron firmados por él. La SRA. White era solo una figura nominal. ¡Protesto! Robert se puso en pie. Tenemos pruebas de la participación activa de la señora White en la gestión de la empresa. Elizabeth escuchó sus argumentos y luego pidió la palabra. Señoría, me gustaría decir algo personalmente. El juez Burns asintió. Por favor, hágalo. Elizabeth se levantó y se dirigió al estrado. La sala se quedó en silencio. Hace 32 años, William y yo empezamos este negocio en una pequeña cafetería. No teníamos experiencia ni dinero, solo un sueño y ganas de trabajar. Yo atendía personalmente a los clientes, preparaba el café, creaba el menú. Sacó un viejo cuaderno. Aquí están mis diarios de aquellos días. Cada receta, cada factura, cada idea, todo está escrito aquí, y aquí. Mostró otros documentos. Están los proyectos benéficos que he dirigido durante los últimos 15 años. Programas de apoyo a madres jóvenes, becas para estudiantes. Todo eso es muy conmovedor, la interrumpió Donovan. Pero ¿dónde están las pruebas de tu participación en la gestión de la empresa? ¡Oh, las hay! Elizabeth asintió a Robert, y él empezó a repartir carpetas. Durante el último año, mi marido ha creado una red de empresas fantasma. Todas ellas están registradas a nombre de una tal señorita Christina Parker, a quien acaba de nombrar directora ejecutiva de nuestra red. En la sala se oyeron exclamaciones de asombro. Christina palideció. A través de estas empresas se retiraban importantes sumas de dinero. Aquí están los documentos de nuestros proveedores. Se emitían facturas por importes inflados y la diferencia se transfería a cuentas en paraísos fiscales. William se levantó bruscamente. «Esto no es verdad. No tiene derecho. Siéntese, señor White», dijo severamente el juez Burns. «Continúe, señora White». Además, Elizabeth sacó otro documento. «Aquí hay un poder que supuestamente firmé hace 3 meses. Le da a mi señor White el derecho a tomar todas las decisiones por mí. Pero yo nunca firmé este documento. Esta es la conclusión de un experto en grafología. Son acusaciones serias», dijo el juez Burns. «Señor Donovan, ¿su cliente tiene algo que decir?» Pero antes de que William pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Entraron 2 hombres trajeados. «Discúlpenos, señoría, policía financiera. Tenemos una orden de arresto para los documentos de la compañía Paraíso y todas las estructuras relacionadas. Sospechamos un fraude financiero a gran escala». William se levantó. «Esto es una provocación. Ella lo ha preparado». «Cálmese, señor White». Se le acercó uno de los policías. «También tenemos una orden de detención contra usted hasta que se aclaren las circunstancias del caso». Cristina, que había estado sentada en silencio todo este tiempo, cogió de repente su bolso y se precipitó hacia la salida, pero el segundo policía le bloqueó el paso. Elizabeth observó la escena con una sonrisa triste. No sentía alegría ni triunfo, solo amargura por lo bajo que había caído el hombre al que una vez había amado. «Se levanta la sesión», anunció el juez Burns. «Todos los activos de la empresa serán congelados hasta que finalice la investigación».
Cuando empezaron a salir de la sala, Thomas miró a Elizabeth a los ojos por un momento. Había un mensaje silencioso en sus ojos. «Aguanta, la verdad está de tu lado». Pasó una semana desde la detención de William. Elizabeth estaba sentada en el despacho de su casa, ordenando documentos de la empresa, cuando sonó el teléfono. Era Robert. «¿Te has enterado ya de la noticia?». La voz del abogado sonaba emocionada. William había quedado en libertad bajo fianza. Elizabeth aferró el teléfono con más fuerza. «¿Quién pagó la fianza? No te lo vas a creer. Los padres de Cristina. Resulta que su familia tiene contactos importantes en los círculos empresariales. Y eso no es todo. ¿Qué más? Presentaron una moción para reabrir el juicio. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El juez Burns la concedió. La audiencia fue programada para mañana. Al día siguiente, la sala estaba abarrotada. Además de los participantes habituales en el juicio, había muchas caras nuevas. Representantes de la prensa, hombres de negocios, incluso algunos políticos locales. William parecía cansado, pero seguro de sí mismo. Cristina estaba sentada a su lado, y detrás de ellos había una pareja de ancianos, al parecer los padres de ella. Un hombre con un traje caro no dejaba de anotar algo en un cuaderno. Cuando entró el juez Burns, todos se pusieron de pie. Su rostro era impenetrable. «Antes de proceder con el caso», empezó, «me gustaría aclarar algunas cosas. He recibido una petición de recusación del abogado del señor White por posible parcialidad. También hay una acusación de presiones por parte de la señora White». Donovan sonrió con suficiencia, pero el juez continuó. «Sin embargo, durante el aplazamiento forzoso, han surgido nuevas circunstancias en el caso. Secretario judicial, distribuya los documentos, por favor». El alguacil empezó a repartir carpetas a todos los presentes. Elizabeth abrió la suya y se quedó helada. Eran extractos bancarios. «Como pueden ver en estos documentos», continuó el juez Burns, «hace 2 días se hizo una transferencia de $500,000 desde la cuenta de la empresa Emerald Investments, propiedad de la familia de la señora Parker, a una cuenta en un paraíso fiscal. El destinatario es una empresa cuyo beneficiario es mi asistente». Se oyó un susurro en la sala. Cristina se puso pálida. Obviamente, alguien pensó que podría influir en la decisión del tribunal de esta manera, pero no tuvieron en cuenta una cosa. Mi asistente informó inmediatamente al servicio de seguridad del tribunal. El padre de Cristina se levantó. «Su señoría, esto es un error. Siéntese, señor Parker. Aún no he terminado». Otros hechos interesantes salieron a la luz durante la investigación de esta transacción. Resulta que se han hecho transferencias similares con regularidad durante el último año. Los destinatarios eran varios funcionarios encargados de tomar decisiones sobre la cadena de cafeterías Paradise. El juez sacó otro documento. «Aquí hay un certificado del banco. El importe total de las transferencias asciende a más de $3 millones. Y todo este dinero se retiró de las cuentas de la empresa a través de un complejo sistema de empresas pantalla». William saltó de su asiento. «Esto es una calumnia. Exijo...» «Siéntese, señor White». La voz del juez se volvió gélida. «Aún tendrá la oportunidad de explicarlo todo, pero ya en el marco de la causa penal». Elizabeth miró al hombre que una vez había amado y no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. En sus ojos no vio remordimientos, solo rabia por el fracaso de su plan. «Y ahora la moción de recusación», continuó el juez Burns. «Sí, conocí a la SRA, White cuando era estudiante. Al igual que el señor White, por cierto. Todos fuimos juntos a la escuela, y por eso conozco la historia de sus negocios mejor que nadie». Sacó una fotografía amarillenta. «Aquí estamos, hace 32 años, en la inauguración de la primera cafetería. Fui testigo de cómo Elizabeth trabajaba 18 horas al día, cómo creó el menú, cómo desarrolló el concepto del local. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Hay alguien más en esta foto. Me enseñó una foto de la sala. ¿Ves a esta joven detrás del mostrador? Es Marta, que más tarde trabajó durante 15 años en su casa. La misma Marta a la que el señor White intentó sobornar para que testificara contra su mujer. Marta, que estaba sentada entre el público, se levantó. «Así es, su señoría, y estoy dispuesta a contarle bajo juramento
cómo el señor White me ofreció dinero para que testificara falsamente. Gracias, Martha, asintió el juez. Ahora me gustaría escuchar a una persona más. Por favor, llame a la señorita Anna Thompson. Cuando Anna entró en la sala, William se puso visiblemente tenso. Señorita Thompson, por favor, cuéntele al tribunal cómo encontró los documentos del fraude financiero. Yo, accidentalmente, vi estos papeles en el escritorio del señor White, comenzó Anna con voz temblorosa. Se olvidó de esconderlos cuando se apresuraba a reunirse con la señorita Parker. Había planes de transferencia, listas de empresas, y entonces me di cuenta de que las cantidades de los informes oficiales no coincidían con los ingresos reales. ¿Y qué pasó después? El señor White descubrió que yo había visto los documentos, me despidió y me amenazó con acciones legales si se lo contaba a alguien. El juez Burns miró a William con atención. ¿Qué tiene que decir a eso, señor White? Pero William permaneció en silencio, apretando los puños. El juicio continuó. Tras el testimonio de Anna, la sala se llenó de un tenso silencio. El juez Burns hojeaba unos papeles y Elizabeth observaba a Christina, que cuchicheaba nerviosa con sus padres. El tribunal llama al siguiente testigo, George Henderson, anunció el juez. George, su director financiero, se dirigió con paso seguro al estrado. Señoría, como director financiero de la empresa, me di cuenta de las primeras discrepancias hace 6 meses. Al principio, eran pequeñas discrepancias en los informes, luego extrañas transferencias. ¿Por qué no se lo comunicó inmediatamente a la SRA, White?, preguntó el juez. El señor White explicó que era debido al nuevo sistema de optimización fiscal. Dijo que la SRA. White lo sabía. En ese momento, Christina se levantó de repente. Quiero hacer una declaración. Su padre intentó detenerla, pero ella se apartó. No, papá. No más mentiras. William se volvió bruscamente hacia ella. Christina, siéntate. Señoría. Ignoró ella a William. Quiero decir toda la verdad. El juez Burns asintió. Por favor, señorita Parker. Todo empezó hace 1 año. Le temblaba la voz. Trabajaba en una cafetería. William, el señor White solía venir mucho por allí. Al principio solo hablábamos, luego... Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Me contó su plan. Dijo que estaba cansado de compartir el negocio con su mujer, que quería empezar una nueva vida. Me invitó a formar parte de ese plan. ¿Y usted aceptó?, le preguntó el juez. Sí. Christina bajó la mirada. Me prometió que después del divorcio nos casaríamos, que me convertiría en copropietaria de la cadena. Mis padres ayudaron con las transacciones financieras, utilizaron sus contactos. William se puso en pie de un salto. «Cállate, no tienes derecho». «Siéntese, señor White», dijo el juez con severidad. «Continúe, señorita Parker». El plan era sencillo. Retirar gradualmente los activos a través de empresas fantasma y luego, utilizando el poder notarial de la SRA. White, volver a registrar la mayor parte del negocio. Pero el verdadero objetivo ni siquiera era el dinero. Christina miró directamente a Elizabeth. Quería vengarse de ti. Decía que siempre fuiste demasiado controladora, que el éxito de la empresa era solo suyo. La sala se quedó en silencio. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. Pero lo peor, continuó Christina, sacando su teléfono, es esto. Le entregó el teléfono al juez. Hay grabaciones de nuestras conversaciones. Él no solo planeaba quitarte el negocio, quería que te quedaras sin nada. Planeaba falsificar los documentos de la malversación para que pudieras ser procesado. William se levantó y corrió hacia la salida, pero los alguaciles le cerraron el paso. «Siéntese, señor White». La voz del juez era gélida. «Parece que vamos a tener que llamar a la fiscalía». Elizabeth se quedó sentada como petrificada. 32 años de matrimonio, y todo este tiempo. «Señoría», dijo de pronto, «¿puedo hablar?» El juez Burns asintió. Elizabeth se levantó lentamente y miró directamente a William. ¿Sabe qué es lo más triste? Si hubieras venido y me hubieras dicho que ya no me querías, que querías marcharte, lo habría entendido. Podríamos haberlo resuelto todo de forma humana. Pero elegiste otro camino. Sacó una vieja foto del bolso.
¿Te acuerdas de este día? La inauguración de nuestra primera cafetería. Estábamos tan felices, tan llenos de esperanza. ¿Qué te pasó, William? ¿Cuándo el dinero y el poder se volvieron más importantes que cualquier otra cosa? Los ojos de William brillaron con algo parecido a la vergüenza, pero se recompuso rápidamente. No lo entiendes. Yo merecía más. Yo hice que la empresa tuviera éxito. ¿En serio? Elizabeth sonrió con amargura. ¿Y a quién se le ocurrió el concepto de cada nueva cafetería? ¿Quién habló personalmente con los clientes y escuchó sus deseos? ¿Quién creó el programa de apoyo a las madres jóvenes entre nuestros empleados? Miró a su alrededor. Mirad a vuestro alrededor. Todas estas personas son nuestro equipo, nuestra familia, y tú estabas dispuesto a destruirlo todo en aras de tus ambiciones. En ese momento, 2 policías entraron en la sala. «Señoría», dijo uno de ellos al juez, «tenemos una orden de detención contra el señor William White por sospecha de fraude financiero e intento de hurto mayor». El juez Burns asintió. Se levanta la sesión. Todos los expedientes del caso se trasladarán a la fiscalía. Pasaron 3 meses. Elizabeth estaba junto a la ventana de su despacho en la sede de Paradise Corner, observando la lluvia otoñal. Sobre la mesa estaba la última edición del periódico local con el titular «William White condenado a 8 años de prisión por fraude financiero». «Señora White, quiero decir, perdón, señora Elizabeth», llamó a la puerta Ana, que había vuelto a su puesto de asistente personal. «Ya están todos en la sala de conferencias». Elizabeth asintió, echando un último vistazo a su reflejo en la ventana. Tras el divorcio, había recuperado su apellido de soltera. Ahora volvía a ser Elizabeth Green. Y parecía lo correcto. Todos los gerentes de sus cafeterías se reunieron en la sala de conferencias. Karen, George, otros empleados leales, todos los que la habían apoyado en su momento de necesidad. «Gracias por venir», comenzó Elizabeth. «Hoy es un día importante para nuestra empresa. El tribunal ha confirmado por fin mi propiedad de toda la red, pero eso no es lo más importante». Echó un vistazo a la sala. Lo principal son los cambios que estamos aplicando. A partir de hoy, el 20% de las acciones de la empresa se distribuirá entre los empleados que lleven más de 5 años trabajando con nosotros. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. También estamos ampliando nuestro programa de beneficencia. A partir de ahora, cada cafetería tendrá un menú especial de buenas acciones. Parte de los beneficios de estos artículos se destinará a ayudar a madres solteras y estudiantes de familias con pocos ingresos. ¿Y las nuevas cafeterías?, preguntó a alguien del público. Esa es la parte más emocionante, sonrió Elizabeth. Vamos a abrir 5 nuevos establecimientos, y cada uno tendrá su propio concepto, desarrollado por nuestros empleados. Después de la reunión, Karen se le acercó. «Sabe, señorita Elizabeth, el otro día estuve hablando con Cristina». «¿En serio?». Elizabeth se puso tensa. «Karen, sí, trabaja de camarera en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Dijo que quería empezar de nuevo, y me dijo que te dijera que lo sentía». Elizabeth asintió pensativa. «Dile que no le guardo rencor. A veces todos cometemos errores. La clave está en encontrar la fuerza para admitirlos y seguir adelante». Por la tarde, después de un día de trabajo, Elizabeth volvió a casa caminando. Había dejado de llover y la ciudad estaba llena de frescor. Se detuvo en su primera cafetería. Ahora todo era diferente. Un nuevo diseño, un equipamiento moderno, pero algo permanecía inalterado en el ambiente del local. La recibió en la puerta Marta, que ahora era la encargada del local. «Buenas noches, señorita Elizabeth. Su mesa preferida está libre». «Gracias, Marta». Sentada en su antigua mesa junto a la ventana, Elizabeth sacó un sobre de su bolso. Era una carta de William, la primera y única que había recibido en mucho tiempo. Se quedó mirando el sobre sin abrir durante largo rato, y luego se levantó y lo tiró a la basura. «¿Puedo ofrecerle algo más?», preguntó la joven camarera. «No, gracias», sonrió Elizabeth. «Me acabo de dar cuenta de algo importante. A veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante». Salió a la calle.
El sol del atardecer pintaba la ciudad de colores cálidos y aún quedaba mucho por hacer. Mañana, la inauguración de una nueva cafetería, luego una reunión con proveedores, la presentación de un programa benéfico. Todo acaba de empezar, susurró Elizabeth mientras caminaba hacia su casa. Y en su bolso había una nueva agenda, limpia, lista para nuevos planes, sueños y victorias. Porque la vida, como el buen café, tiene muchos sabores. Y lo más importante es saber disfrutar de cada uno de ellos.